Tomás Aguirre nunca fue de notar niños, mucho menos a aquellos que parecían perdidos, sucios o fuera de lugar. A sus 51 años, su vida estaba hecha de números, de reuniones que comenzaban puntualmente a las 7 a.m., de cafés servidos en tazas de porcelana y de correos electrónicos respondidos antes incluso de que saliera el sol. Era el tipo de hombre que aprendía los nombres de los accionistas, pero olvidaba el de la recepcionista. El tipo que veía la ciudad desde arriba, desde la cubierta de vidrio, donde estaba su oficina, con aire acondicionado potente y silencio absoluto. Aquella gris jueves, había decidido almorzar en el restaurante del hotel de la cadena que dirigía, algo raro, solo para evitar otra reunión más con el departamento jurídico. Estaba cansado de personas pidiendo cosas, hasta que vio a la niña. Ella tenía el cabello pegado a la frente, un vestido demasiado corto para el frío y una mirada que no pedía disculpas, solo respuesta. Estaba parada cerca del buffet, con una mano apoyada en el mostrador y la otra sosteniendo firmemente una botellita de plástico vacía. Si como lo que cayó al suelo, ¿hay problema?, preguntó con voz firme y baja, como quien ya sabe que la respuesta es no. Tomás no entendió de inmediato si eso era real. Pensó que era algún tipo de actuación, una campaña social, quizá una provocación, pero no había cámara, solo ella, y el plato aún caliente en el suelo que se le había escapado a un camarero apresurado segundos antes. El silencio a su alrededor pareció congelar el aire. Entonces él dijo casi sin pensar: «Sírvanle a ella lo mismo que me sirven a mí». El camarero dudó un instante. Miró a Tomás como si esperara una confirmación con la mirada, un gesto, cualquier cosa que hiciera ese pedido menos absurdo. Al fin y al cabo, ella no era cliente, no tenía zapatos, no tenía apellido, pero Tomás simplemente volvió a su plato, como si hubiera dicho lo más natural del mundo. Y tal vez, por un breve segundo, sintió que así era. La niña fue llevada a una mesa en un rincón. No dijo nada más. Se sentó derecha, con las manos sobre las rodillas, como si estuviera en un examen. Cuando llegó el plato, pollo a la parrilla con puré y verduras al vapor, no atacó la comida. Observó un tiempo, como quien respeta el alimento antes de tocarlo. Luego comió despacio, masticando con cuidado, sin perder el control ni la postura. No era hambre desesperada, era hambre disciplinada, la que aprende a esperar, a fingir que no está ahí. Tomás observaba desde lejos, no con curiosidad, sino con algo más parecido a la incomodidad. Eso lo desestabilizaba. La escena no tenía lógica en el mundo que él había construido para sí mismo. Un mundo donde la pobreza era un dato estadístico y los niños hambrientos, una imagen distante usada en campañas que él ignoraba. Pero allí estaba ella, comiendo en el mismo restaurante donde él cerraba contratos millonarios, como si hubiera entrado por error en su realidad blindada. Intentó retomar la reunión con el gerente de operaciones, pero la voz del otro sonaba apagada, como si viniera desde bajo el agua. Por primera vez en mucho tiempo, Tomás no estaba en control, y era solo una niña, una que comía con más dignidad que muchos adultos que él conocía. Cuando terminó, limpió la boca con la servilleta y miró alrededor, como buscando a alguien. Luego simplemente se bajó de la silla y salió corriendo por la puerta principal, sin mirar atrás. Tomás quedó inmóvil por unos segundos. No sabía bien por qué se levantó, ni por qué sus pasos cruzaron el salón sin rumbo. Afuera, el día había adquirido un tono opaco, con nubes que escondían el sol y la ciudad pareciendo más fría que antes. Caminó hasta la acera, miró a ambos lados, pero no vio a nadie. La niña había desaparecido entre la multitud, como si fuera parte del escenario urbano que siempre había ignorado. Quedó allí parado un rato, como quien busca una explicación que no llega. Luego volvió a su coche, encendió el motor
y siguió en 1905. Silencio, pero con la sensación incómoda de que algo dentro de él se había movido. No era remordimiento, era otra cosa, una incomodidad lenta, como un recuerdo antiguo intentando hacerse presente. Aquella noche, Tomás no fue a su apartamento de siempre. En cambio, condujo hasta una de las unidades más antiguas de su grupo hotelero, en un barrio donde ya no solía aparecer. Pidió una habitación sencilla, sin avisar quién era. En el ascensor, se observó en el espejo con atención. El traje seguía impecable, la corbata alineada, pero había algo en su rostro que no reconocía. Quizá era cansancio, o quizá era ausencia. Se acostó en la cama dura y quedó mirando el techo, intentando alejar la imagen de la niña con la botellita vacía. Pero ella volvía, insistente, como si estuviera diciendo algo sin palabras, como si pidiera ser recordada. A la mañana siguiente decidió volver al restaurante. No para comer, sino para preguntar. Nadie sabía el nombre de la niña. Uno de los camareros se atrevió a decir que ella aparecía de vez en cuando, siempre sola, siempre callada. Y fue entonces cuando Tomás decidió algo que no solía hacer: seguirla. Aquella tarde esperaría. Si ella aparecía de nuevo, la seguiría hasta entender. Ella apareció a las 16:17. Llevaba el mismo vestido gastado, pero ahora tenía una bolsa plástica atada en la muñeca. Pasó por la recepción sin llamar la atención y siguió directo hacia la parte trasera del edificio, donde había un pequeño pasillo de servicio que llevaba a los depósitos. Tomás la observaba desde un coche común, estacionado en la calle lateral. Tuvo el cuidado de no venir con chofer ni seguridad. Se sintió ridículo por estar ahí. Un hombre de negocios esperando a una niña como quien espera una reunión decisiva. Pero no retrocedió. Cuando ella salió por la puerta lateral, caminando con pasos rápidos, la siguió a pie, manteniendo distancia. La niña cruzó 2 calles, entró en un callejón estrecho y luego desapareció entre casas improvisadas de madera, lonas y tejas rotas. Él se paró en la entrada del terreno. Un olor a grasa vieja y ropa húmeda flotaba en el aire. Y entonces vio. Ella entregaba la bolsa a una mujer agachada que lavaba algo en un balde. Era joven, pero con los hombros caídos y ojos hundidos. Esa era Sofía. Sofía ni siquiera miró el contenido de la bolsa. Solo la tomó con una mano y con la otra acarició el cabello de la niña, que parecía más aliviada que feliz. No hubo exageración ni agradecimiento, solo rutina. La rutina de sobrevivir. Tomás estuvo allí unos minutos, invisible. Vio cuando Lucía entró en la pequeña construcción de lona y la hermana siguió frotando un trapo ya gastado en un pedazo de jean. Era evidente que usaban agua de balde, que no había tuberías. La luz venía de cables precariamente conectados a algún poste. Un perro flaco dormía junto a la puerta. Todo parecía improvisado, frágil, temporal. Pero allí había algo que no se veía en sus cubiertas de mármol y vidrios blindados. Cuidado. Y eso, extrañamente, lo conmovió. Tomás volvió al hotel esa noche sin prisa. La ciudad parecía haber ganado otros colores, menos metálicos, más humanos. Intentó trabajar, abrir hojas de cálculo, responder correos. No pudo. La imagen de la niña caminando con la bolsa atada a la muñeca lo perseguía. Y más aún, el gesto contenido de la hermana, la firmeza silenciosa con que recibía esa donación como si fuera solo una parte más del día. No había pedido ayuda, no había extendido la mano. Era dignidad, en estado puro. Y Tomás, acostumbrado a comprar todo con facilidad, no sabía qué hacer con eso. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que el mundo alrededor no era una línea de producción con problemas por resolver. Había vidas allí, pequeñas, invisibles, pero reales. Al día siguiente volvió a la misma calle, esta vez con una gorra baja y una bolsa en las manos. Era temprano, antes del almuerzo. Se paró frente al terreno, respiró profundo.
y solo dejó la bolsa al lado de la entrada, sin tocar ni llamar. Dentro, Sofía estaba cosiendo a mano una camisa rota, mientras Lucía dibujaba con lápices de colores en un cuaderno escolar usado encontrado en la basura de la escuela municipal. Cuando salió a tirar agua del balde, Sofía vio la bolsa. No había nota ni nombre, solo comida: arroz, frijoles, 2 huevos, un paquete de pan. Miró a su alrededor. Nadie. Miró hacia arriba, como sospechando de alguna cámara. Luego volvió adentro con la bolsa en el brazo, con una mezcla de cautela y gratitud contenida. Guardó todo en silencio. Lucía preguntó si podían comer un poco de pan allí mismo. Sofía asintió con la cabeza y sonrió leve, casi imperceptible. No preguntó de dónde había venido, quizá porque sabía que, a veces, ciertas ayudas aparecen cuando alguien afuera finalmente ve. Durante semanas, Tomás repitió el gesto, siempre a la misma hora, siempre callado. A veces dejaba alimentos básicos, otras, ropa doblada, cuadernos, un par de lápices nuevos. En una ocasión, dejó un jabón perfumado y un paquete de toallas femeninas. No sabía por qué, solo sintió que era correcto. Nunca intentó conversar, mucho menos aparecer. No quería invadir, quería reparar, aunque no supiera exactamente qué. Eso se convirtió en una especie de ritual. Por las noches se acostaba con la mente aún ocupada por las expresiones de Sofía, por la forma en que ella acomodaba el cabello de la hermana, cómo dividía el plato con precisión, cómo seguía cosiendo, limpiando, sobreviviendo sin quejarse. Ese tipo de fuerza, sin escenario, sin público, él no la conocía y comenzó a respetarla. Fue en una mañana lluviosa cuando todo cambió. Tomás llegó al lugar y notó que la lona de la casa se había caído en parte. El techo improvisado cedió por el peso del agua acumulada. Afuera, ropa mojada, un colchón apoyado en la pared, goteando. Se acercó despacio, sin pensar qué haría si alguien lo veía. Fue entonces cuando escuchó la voz de Lucía, muy baja, susurrando a la hermana que el cuaderno nuevo se había mojado entero. Sofía estaba arrodillada, intentando secar las páginas con un trapo, los dedos temblando de frío. Su rostro no tenía lágrimas, pero sí un desespero callado, como quien ya no sabe dónde buscar fuerzas. Tomás no resistió. Dejó la bolsa en el suelo y tocó 2 veces la estructura de madera. Un sonido hueco. Sofía levantó la mirada sorprendida. Él se quitó la gorra despacio. Por un instante, nadie dijo nada. Ella lo reconoció. Sabía quién era. Y aún así no se inclinó ni agradeció. De inmediato, solo se quedó de pie, firme, como quien está acostumbrada a ser mirada desde arriba, pero nunca acepta ser vista desde abajo. ¿Por qué? Fue todo lo que dijo. Tomás guardó silencio unos segundos. No sabía qué responder exactamente. Nunca tuvo que justificar su presencia. Estaba acostumbrado a ser esperado, no a tener que explicar sus intenciones. Yo vi a su hermana en el restaurante. La frase salió seca, directa, como si aún tratara de esconder que eso lo había afectado. Sofía cruzó los brazos. Tenía los ojos hundidos, piel pálida, cabello recogido sin cuidado, pero su postura era la de alguien entero. No pedimos nada. No era arrogancia, era protección, un instinto que llevaba en el cuerpo como un escudo invisible. Tomás asintió. Lo sé, y por eso estoy aquí. No vine por lástima. Ella arqueó la ceja como quien duda. Lucía apareció en la puerta en ese instante, sosteniendo el cuaderno empapado. Cuando vio a Tomás, dio 2 pasos atrás. El empresario bajó la mirada. ¿Fuiste tú quien dibujó a la señora en el caballo?, preguntó señalando una de las páginas. La niña solo asintió, aún en silencio. Está muy bien. Sofía tomó el cuaderno de las manos de la hermana con delicadeza. No necesitamos limosna, repitió, esta vez más suave pero aún firme. Tomás respiró hondo. No es limosna,
Vine a arreglar algo. ¿Qué dejé pasar?, preguntó. Lo que mandé enterrar para proteger a la gente equivocada. La sinceridad en su voz no era común en él. Dolió decirla. Sofía lo miró como quien escucha, pero no se convence a la primera. Entonces, ¿por qué no me buscaste antes? ¿Por qué ahora, solo después de ver a una niña con hambre? La pregunta cortó más profundo de lo que esperaba. Porque antes no veía, no de verdad, y cuando vi ya no pude fingir que no era conmigo. Lucía se acercó y se sentó al lado de la hermana, aún sin decir palabra. Sofía le pasó el brazo por los hombros, un gesto automático. Si realmente quieres arreglar algo, dame trabajo, pero con contrato, salario y sin favores. Nada que no pueda sostener con mi propio esfuerzo. Tomás movió la cabeza lentamente. Hecho. 2 días después, Sofía comenzó en el turno de la mañana en el Hotel Arcos, pero ahora en otro sector, coordinación de servicios de habitación. Era un cargo que exigía organización, atención y firmeza. Tomás aseguró que fuera contratada con todos los derechos, sin mencionar el involucramiento personal. Para los otros empleados, era solo otra nueva contratación. Sofía, sin embargo, no era como los demás. Llegaba antes del horario, hacía todo con precisión, pero mantenía una postura reservada. No se integraba fácilmente. Sabía lo que significaban las miradas de reojo y los susurros, pero no le importaba. Estaba allí por mérito, y eso la sustentaba. Tomás, por su parte, la seguía de lejos. No interfería, no la buscaba. Solo observaba su progreso como quien ve algo delicado florecer. Poco a poco, los informes del gerente elogiaban su postura, dedicación y principalmente su ética. Nadie allí imaginaba lo que ella había atravesado para estar de pie. Mientras tanto, Lucía parecía otra niña. El rostro, antes siempre atento y desconfiado, comenzaba a relajarse. Ganó peso. Empezó a jugar con otras niñas de la calle y una asistente social, activada discretamente por Tomás, le ofreció una evaluación para una beca en una escuela particular de la red asociada al hotel. Sofía dudó. Todo parecía rápido, casi irreal, pero después de leer el currículum de la escuela, los libros de la biblioteca y los testimonios de otras madres, aceptó, siempre y cuando no tuviera que firmar nada que pusiera a la hermana en manos de nadie. Así, Lucía comenzó a asistir a una escuela donde los niños tenían mochilas nuevas, almuerzo con postre y clases de lectura creativa. Los primeros días volvía muda, con los ojos abiertos de par en par, como quien acaba de descubrir otro planeta. Pero al 4.º día, llegó corriendo con una sonrisa rara y dijo, con voz firme: «Hoy me dejaron leer en voz alta, y la maestra dijo que escribo bonito». Tomás leyó esa frase en la nota que Lucía escribió a mano y envió con uno de los guardias del hotel, que ahora la buscaba en la escuela 2 veces por semana. Era una hoja simple, con letras torcidas y un dibujo de ella misma sosteniendo un libro. Dejó el papel sobre la mesa, al lado de una copa de vino que ni llegó a tocar, y quedó mirando el dibujo mucho tiempo. La expresión que ella hizo en el papel, una sonrisa amplia y mejillas sonrojadas, era la misma que él había visto una sola vez, de reojo, cuando bajó del coche y corrió hacia Sofía con los brazos abiertos. Eso quedó grabado en él de un modo inesperado. En los días siguientes, Tomás empezó a caminar más, sin destino, sin agenda. A veces se encontraba observando a personas en las paradas de autobús, familias enteras vendiendo dulces en los semáforos, jóvenes con uniformes desgastados entrando a escuelas públicas con paredes descascaradas. Era como si sus ojos estuvieran reaprendiendo a ver. Sofía, a pesar de estar agradecida por los cambios, no se engañaba. Seguía viviendo en el mismo lugar, ahora un poco más reforzado con tablas y lonas que ella misma compró con el salario del primer mes. La casa era la misma, pero su mirada ya era otra, más erguida, más atenta. Una tarde,
Al ver a Lucía haciendo la tarea con el cuaderno nuevo que recibió de la escuela, se acercó y solo observó. La niña escribía una redacción llamada Mi casa en palabras. Decía cosas como, mi casa no es bonita, pero es valiente, o cuando llueve mucho no se rompe, solo escucha. Sofía contuvo el llanto, no por el contenido, sino porque entendió que, a pesar de todo, Lucía nunca sintió vergüenza, nunca deseó otra casa, solo quería que la suya fuera suficiente, y ahora, quizá, empezaba a hacerlo. La semana siguiente, Tomás pidió al equipo jurídico que preparara un documento. No era una donación, ni una transferencia. Era un tipo de garantía legal. Si algo le sucedía, Lucía contaría con un fondo educativo vitalicio y una autorización especial para quedar bajo la custodia de Sofía, aún sin vínculo sanguíneo legal. Fue una petición insólita que causó extrañeza entre los abogados. Pero él no quiso explicar. Simplemente firmó, revisó cada cláusula y mandó entregar la copia a Sofía con una nota sencilla. Esto no es deuda, es reconocimiento. A ella le tomó días aceptar el sobre, no por orgullo, sino por precaución. Leyó cada línea como quien descifra un contrato de vida. Cuando terminó, respiró hondo, guardó el papel en una carpeta de plástico azul y no dijo nada. Al día siguiente, al cruzarse con Tomás en el pasillo del hotel, se detuvo un instante. Gracias, pero ahora esto es asunto mío. Y siguió su camino. Lucía, por su parte, florecía. Escribía pequeñas historias con personajes inspirados en su rutina. Un perro con una sola oreja que vivía en un jardín de cemento. Una niña que hacía colchas con trozos de palabras hallados en la calle. Un señor silencioso que escuchaba con la mirada. La maestra la incentivaba, leía sus textos en clase, los mostraba a otros profesores. Un día, Lucía fue invitada a leer en un evento de la escuela con padres e invitados. Sofía estaba nerviosa, sentada en el último pupitre, con una blusa prestada y las manos sudorosas. Tomás llegó poco antes de que comenzara, acomodándose discretamente al fondo. Cuando Lucía subió al pequeño escenario improvisado y sujetó el micrófono con ambas manos, nadie imaginó que esas palabras habían nacido entre lonas y cubos de agua fría. Pero así fue, y brotaron con una fuerza que hizo que hasta el coordinador de la escuela se secara las lágrimas. Al terminar la lectura, Tomás aplaudió. Por primera vez, sin contenerse. Sofía lo miró y también por primera vez sonrió de verdad. Al salir del evento, Lucía fue rodeada por niños, profesores, incluso una madre que preguntó si ya había pensado en publicar sus historias. La niña, tímida, simplemente se rió y dijo, «Todavía estoy aprendiendo a escribir finales felices». Sofía observaba a lo lejos, sin intervenir, pero con el corazón henchido. Tomás, inmóvil a su lado, guardó silencio. Era como si esa frase, sobre el final feliz, hubiera sido escrita también para él. En el coche, de regreso a casa, Lucía siguió evocando la sensación del escenario, de la lectura, de los aplausos. Creí que me iba a trabar, pero sentía como si las palabras quisieran salir solas, dijo, abrazando el cuaderno. Sofía simplemente asintió, con la voz atragantada. Al anochecer, al apagar la luz, cubrió a su hermana con cuidado, la besó en la frente y murmuró, «Tú vas lejos, y yo voy contigo». En el hotel, Tomás permaneció despierto hasta muy tarde ese día. Sentado en el sillón del balcón, contemplando la ciudad iluminada, pensó en todo lo que desconocía sobre los finales felices. Su apartamento en lo alto del edificio seguía frío, funcional, intacto. No había fotogramas familiares, ni ningún cuadro de la infancia, ni un solo ruido fuera de control. Era la vida que había elegido, sí, pero ya no le bastaba. En los días siguientes intentó reorganizar su agenda, alejarse de algunos consejos administrativos y redistribuir funciones. Quería tiempo, y eso, para él, siempre había sido más difícil que el dinero.
Empezó a visitar los proyectos sociales que la cadena de hoteles financiaba sin nunca supervisarlos de cerca. Uno de ellos, dedicado a la alfabetización de adultos, lo impresionó. Vio mujeres de 1940, 50 años aprendiendo a escribir su nombre por primera vez, y recordó a Sofía enseñándole a Lucía a leer con libros hallados en la basura. Fue entonces cuando decidió, si algo iba a cambiar, debía ser algo real, y tendría que empezar con ellas. Tomás creó, de forma discreta, un nuevo programa dentro de la fundación del Grupo Aguirre. Palabra de origen. La propuesta era sencilla: ofrecer becas, cursos y acompañamiento psicopedagógico para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad que demostraran talento en la escritura, la lectura o la comunicación. No mencionó el nombre de Lucía en ningún momento en los documentos oficiales, pero quienes lo conocían bien comprendieron el origen del proyecto. Sofía fue la primera en enterarse, incluso antes de la rueda de prensa. Él la llamó para conversar en el propio hotel y le explicó, sosteniendo un cuaderno en la mano, todo lo que se estaba gestando. No es un favor, es un puente, y si quieres, puedes coordinarla. La parte educativa, dijo, extendiéndole la invitación. Ella tardó en responder, leyó el plan completo, línea por línea, como siempre hacía. Después levantó los ojos. Acepto, pero con una condición. Tomás esbozó una sonrisa curioso. Que empecemos por donde yo vivía. Hay más Lucías allí de las que imaginas. La alianza entre ellos se fortaleció, no como amigos, ni como pareja romántica, sino como dos personas que se reconocieron en el dolor y decidieron no perpetuar el silencio. Sofía pasó a trabajar a tiempo completo en la coordinación del proyecto, repartiendo su rutina entre reuniones, visitas a escuelas públicas, conversaciones con madres y encuentros con educadores. Aún vivía en el mismo lugar, pero ahora su cuarto era limpio, firme, con el suelo nivelado de cemento, tomas eléctricas seguras y una estantería de libros que crecía cada semana. Lucía continuaba destacándose en sus estudios y ese mismo año ganó un concurso regional de cuentos infantiles con un texto titulado La casa que esperaba. Era la historia de una niña y una casa que todos consideraban fea, pero que guardaba secretos, risas y paciencia. El jurado quedó conmovido. También Tomás, quien lloró en silencio al escuchar la lectura en público, porque, en el fondo, sabía él era esa casa, y recién entonces había aprendido a abrir la puerta. Con el tiempo, el proyecto, Palabra de Origen, dejó de ser solo un brazo social de la fundación y se convirtió en una referencia nacional. Escuelas públicas empezaron a solicitar alianzas, educadores enviaban cartas pidiendo apoyo y las madres llevaban a sus hijos a los eventos con orgullo. Sofía, aunque reticente a aparecer en público, se convirtió en una especie de símbolo. Su imagen salió en periódicos, pero siempre pedía que hablaran del proyecto, no de ella. Yo no soy la historia, decía. La historia es quien está por venir. Aún así, en los talleres, las adolescentes se inspiraban en ella. Algunas decían, quiero ser como tú, pero quiero empezar antes. Y eso para Sofía lo era todo. Lucía, por su parte, empezó a visitar escuelas como invitada. Leía sus textos, hablaba sobre la creación, contaba cómo transformaba el hambre en palabra. Lo que había empezado con un cuaderno empapado se convirtió en reportajes en periódicos, entrevistas en podcasts e incluso invitaciones a ferias literarias. Ella rechazaba las etiquetas, pero aceptaba las oportunidades. Solo escribo lo que he visto, y si dolió, es porque fue verdad, decía con una madurez que sobrepasaba su edad. Tomás continuaba en un segundo plano, tal como le gustaba. Pagaba todo, organizaba bastidores, pero rechazaba premios y homenajes. La prensa intentó forzar la narrativa de un empresario salvador, pero él cortó de raíz cualquier vanidad. No salvé a nadie,
Casi fui yo quien se perdió, y eso ya me enseñó lo suficiente, declaró una vez en una rara intervención pública. En las reuniones del consejo, empezó a ser escuchado con más atención por la claridad con la que hablaba sobre impacto real, no solo financiero. Sus colegas sonreían al ver a ese hombre que antes evitaba a los niños, ahora revisando informes de alfabetización. Pero a él no le importaba. Sofía decía que era como si él hubiera aprendido un idioma distinto, uno más humano, más silencioso, más urgente, y él asentía. A veces todo lo que uno necesita es aprender a escuchar a quienes nunca tuvieron voz. Y fue escuchando cómo cambió. En el 10º cumpleaños de Lucía, ella pidió algo inusual, una tarde. Y solo con Tomás, sin nadie hablando complicado, como lo dijo. Él dudó, pero aceptó. La llevó a una librería grande, de esas con café al fondo y pasillos repletos de estanterías. Lucía deambuló entre los libros como si estuviera en un parque de diversiones. Eligió 3, todos con cubiertas coloridas, y luego pidió sentarse a conversar. «¿Por qué eres tan serio?», preguntó sin rodeos. Tomás soltó una risa discreta. «Supongo que me acostumbré». Ella meneó la cabeza. «Pero ya no necesitas serlo. Ahora tienes a alguien que te escucha». Él no contestó, solo sonrió, mirándola como quien recibe un permiso silencioso para convertirse en algo diferente. De regreso, se detuvieron en una plaza y comieron raspados. Fue algo sencillo, pero para él se sintió casi como un rito de paso. Por primera vez en muchos años, Tomás sintió que pertenecía a algo, y que eso no se compra con dinero. Más tarde, esa misma tarde, la llevó de vuelta y encontró a Sofía en la puerta, vistiendo una camiseta holgada y con expresión serena. «¿Todo salió bien?», preguntó secándose las manos con un paño. «Me enseñó a elegir libros por el color y a comer raspado sin manchar la corbata», contestó Tomás. Ella rió, un reír suave, sin ironía. Tras un breve silencio, agregó: «Te ama, pero no porque le hayas dado cosas. Te ama porque te quedaste». Tomás guardó silencio sin saber qué decir. Solo observó el cielo que empezaba a teñirse de colores. El sol caía despacio, tiñendo de naranja las lonas que ahora, reforzadas con madera, formaban una casita pequeña pero firme. «Yo también necesitaba un lugar donde quedarme», susurró. Sofía asintió como entendiendo, y no hizo falta nada más. Meses después, Sofía recibió una propuesta oficial de la Secretaría de Educación para integrar un nuevo Consejo de Políticas Públicas dirigido a la juventud en situación de vulnerabilidad. Era un cargo simbólico, pero con voz real. Dudó en aceptarlo. Necesitaba cuidar de su hermana. Todo era todavía muy reciente. Pero Lucía fue directa. «Siempre dijiste que querías cambiar las cosas desde dentro. Ahora te están abriendo la puerta. Ve, yo estaré bien». Fue la primera vez que Tomás vio a las dos abrazándose, llorando por algo bueno, no por miedo ni por pérdida. La aceptación del cargo marcó un giro silencioso en la trayectoria de Sofía. Por primera vez, ella no solo era resistencia, sino también influencia. Se sentaba en la mesa con gestores públicos, discutía presupuestos, redactaba propuestas, pero nunca olvidaba de dónde venía. «Si no huele a calle, no sirve», solía decir en las reuniones. Lucía, por su parte, comenzaba a escribir su primer libro. Ya no era solo la niña que llamaba la atención en eventos escolares. Maduraba como autora, creando mundos con personajes que hablaban poco, pero sentían mucho. Sofía leía cada borrador con ojos atentos, sin intervenir demasiado. Solo corregía la ortografía y, a veces, sugería un final distinto. «Siempre quieres un final esperanzador», se quejaba Lucía riéndose. «Porque la vida ya trae el resto», respondía la hermana con una leve sonrisa. Un día, Tomás apareció en la casa con una noticia. Un editor de la capital había leído los textos de Lucía en un evento y quería concertar una reunión. «Dijo que tu voz es rara»,
delicada, pero con raíces firmes. Lucía quedó en shock. No dijo nada durante unos segundos. Luego abrazó a Sofía con fuerza. ¿Aún crees que somos poca cosa?, susurró. Su hermana no respondió. Cerró los ojos. Fue la respuesta más sincera que pudo dar. La reunión con el editor tuvo lugar en una sala pequeña, llena de libros hasta el techo y con olor a café recién hecho. Lucía entró nerviosa, sujetando los papeles con ambas manos, pero sorprendió a todos con la forma en que habló de sus historias. No usó palabras difíciles ni trató de impresionar, simplemente dijo lo que sentía. Escribo porque es lo único que nunca me faltó, ni cuando me faltaba todo, declaró, mirando al editor a los ojos. Él no dijo mucho, simplemente la escuchó. Luego, con un gesto sereno, le extendió un contrato de publicación y dijo: «Quiero empezar con este cuento, La casa que esperaba». Lucía miró a Sofía, que asintió sin prisa. Tomás también estuvo allí, pero en un rincón, discreto como siempre. Se fue antes de que ellas terminaran, dejando un mensaje en el celular. «Tu nombre es ahora el que sostiene el mundo. Cuídalo». Lucía lo leyó y sonrió, porque sabía que con él las palabras también habían aprendido a sentir. En los meses siguientes, la vida cambió en detalles. No hubo mansiones ni lujos, pero la dignidad se convirtió en rutina. El libro se publicó con una tirada modesta, pero vendió bien. Lucía fue invitada a dar pequeñas charlas en escuelas públicas, y en una de ellas se reencontró con la maestra que le había dado su primer cuaderno limpio. Ambas se abrazaron en silencio, y luego la maestra dijo: «Yo solo te di el papel. El que escribió todo fuiste tú». La frase se convirtió en la epígrafe de su segundo libro. Mientras tanto, Sofía organizaba los primeros talleres de palabra de origen fuera de la capital, en comunidades pequeñas. Llevaba libros, leía historias y abría espacios para escuchar. Tomás seguía financiando, observando desde lejos, pero a veces aparecía sin previo aviso. Se sentaba al fondo y escuchaba. Era su manera de decir: «Aquí sigo», sin alarde, sin salir por la puerta. En la Feria Internacional del Libro de ese año, Lucía fue la invitada más joven en la mesa Literatura y Origen. Se sentó entre dos autores premiados y una profesora universitaria. Cuando llegó su turno de hablar, el auditorio se quedó en absoluto silencio. Ella acomodó el micrófono con cuidado y empezó: «Mi nombre es Lucía Torres. Nací en una casa de lona y madera. Allí aprendí que palabra es algo que alimenta, y que cuando alguien escucha lo que escribes, parece que te escucharon a ti por completo. Algunas personas aplaudieron de inmediato, otras simplemente tragaron saliva. Al final, la platea entera se puso de pie. Entre los aplausos, Sofía la filmaba con los ojos llenos de lágrimas y el celular temblando. Tomás no estaba en la sala. La veía desde casa, por la transmisión en línea, con una manta sobre las piernas y un café en la mano. Estaba más viejo, más callado, pero allí, siempre allí. De regreso al evento, en el autobús fletado para los autores, una mujer se sentó al lado de Lucía. Era editora de una revista cultural, y con los ojos brillando, preguntó: «¿Dónde aprendiste a hablar así?». Lucía pensó un segundo y respondió sin dudar: «Con mi hermana». Ella no hablaba mucho, pero todo lo que decía tenía un destino. Era verdad. Sofía nunca necesitó grandes discursos. Su lenguaje siempre fue el gesto, y ese gesto moldeó a Lucía. La forma en que compartía el pan, cómo calentaba el agua con una olla en aquella cocina improvisada, cómo cosía la ropa mientras contaba historias inventadas. Ese era el hilo invisible que lo cosía todo, el cuidado. Un cuidado que, incluso en silencio, decía: «Tú puedes». Y fue con ese cuidado que Lucía aprendió a ser autora, no solo de libros, sino de su propia historia. Una historia que ahora se leía en voz alta por otras niñas, en otras casas de lona. Unas semanas después,
Lucía fue invitada a dar un taller en una escuela rural del interior. El lugar no tenía biblioteca, los libros eran escasos y los pupitres aún llevaban los nombres de exalumnos garabateados con bolígrafo. Pero cuando ella empezó a contar cómo escribía con miedo de perder el cuaderno bajo la lluvia, los ojos de los alumnos comenzaron a brillar. Una niña levantó la mano y preguntó: ¿Crees que yo también puedo escribir un libro? Lucía sonrió. Si tienes algo que decir y no dejas que el mundo te silencie, entonces ya has empezado. Al final del encuentro, dejaron flores del jardín de la escuela y una caja con galletas caseras como agradecimiento. Lucía llevó todo a casa, y esa noche se aseguró de compartirlo con Sofía y Tomás, quienes aquel viernes habían aparecido con pan dulce y refresco. Rieron juntos, sentados en el suelo de la casa como tantas veces antes, sin ceremonias, sin platea, solo con la verdad. Nadie allí llamaba a Tomás tío o padrino. Él era simplemente Tomás. Y eso bastaba. Su nombre ya era un afecto. Nunca quiso el papel de padre ni de salvador. Quiso ser alguien que se quedó cuando podría haberse dado la vuelta y marchado. Y eso, para Lucía, era lo que más importaba. Una noche, ella le preguntó: ¿te arrepientes de haberte detenido ese día en el restaurante? Él respondió, mirando por la ventana, como si todavía recordara el plato caído en el suelo: me arrepiento de no haberme detenido antes. Eso fue todo lo que pudo decir. Sofía, que escuchaba desde la cocina, permaneció en silencio. Pero luego, al recoger los platos, miró a Tomás a los ojos y dijo: llegaste cuando todavía podíamos florecer. Eso también cuenta. Él asintió con una sonrisa tenue, sin prisa, porque ahora sabía esperar. A fin de ese año, el proyecto Palabra de Origen había atendido ya a 1000 niños en distintas regiones. Sofía fue homenajeada en un acto institucional, pero rechazó dar un discurso. Pidió que Lucía hablara en su lugar. La niña subió al escenario con el mismo cuaderno viejo en las manos, aquel primero, con las hojas arrugadas y las cubiertas descoloridas. Lo mostró al público y dijo: este cuaderno salvó mi infancia, pero quien me salvó fue alguien que nunca me dijo: necesitas ayuda. Solo estuvo conmigo, y eso lo cambia todo. La platea, compuesta por gestores, educadores y empresarios, guardó un silencio profundo, no por falta de emoción, sino por respeto. Era como si nadie se atreviera a interrumpir aquel instante en que la verdad estaba desnuda, sin maquillaje. Cuando Lucía bajó del estrado, encontró a Sofía apoyada en un costado, con los ojos llenos de lágrimas y los brazos abiertos. El abrazo de ambas fue largo, y en ese silencio había todas las palabras que nunca se dijeron. Tomás presenció todo de pie, al fondo del salón. Luego salió sin llamar la atención, como siempre hacía. Pero esa noche, al llegar a casa, sacó una caja vieja del armario. Dentro guardaba recortes de diario, notas de agradecimiento, copias de textos de Lucía y fotos borrosas tomadas con el celular en los primeros talleres del proyecto. En el fondo de la caja había una servilleta doblada con un garabato infantil, un hombre con traje, una niña con vestido y un corazón entre ellos. Era uno de los primeros dibujos de Lucía, hecho cuando ella aún no lo llamaba por su nombre. Al recordar aquello, Tomás se sentó al borde de la cama y permaneció allí largo rato, sin pensar en nada más. Por primera vez, sintió que su vida tenía forma más allá de las planillas de cálculo. Era un tipo de legado que no se medía, que no se vendía, pero que al fin lo completaba. Los años siguientes transcurrieron con la delicadeza de lo que no necesita anuncio. Lucía creció. Terminó la secundaria con honores y fue aceptada en una universidad federal, donde estudiaría letras con especialización en literatura latinoamericana.
Sofía siguió coordinando proyectos, ahora con su propio equipo, y ya era una referencia en políticas educativas comunitarias. Aún vivían en el mismo barrio, pero ahora en una casa de ladrillos, con un porche, 2 habitaciones y libros por todos lados. No había lujos, pero sí paz. Tomás permanecía presente, aunque cada vez más en silencio. Ya no asistía a todas las reuniones ni acudía a tantos eventos, pero en fechas importantes, lanzamientos, aniversarios, primeros días, estaba allí, sentado, discreto, atento, y con una sonrisa que antes había sido rara, pero que ahora era suya. En una de esas tardes, Lucía lo encontró sentado en el banco de la plaza donde todo empezó. Tenía los ojos cerrados y el rostro al sol cálido de otoño. Se sentó a su lado y no dijo nada durante un tiempo. Después, con voz baja, preguntó, ¿tienes miedo de irte? Él abrió los ojos lentamente, como quien regresa de un sueño. Antes sí. Hoy solo quiero saber si dejé lo suficiente. Lucía lo miró con ternura. Dejaste la oportunidad y eso es más que suficiente. Permanecieron allí un rato más, en silencio. La brisa movía las ramas de los árboles y se escuchaban niños jugando a lo lejos. Cuando ella se levantó para marcharse, él le sujetó la mano un instante. Tú nunca pediste migajas, Lucía. Pediste un plato completo y me enseñaste a compartir. Ella apretó su mano y sonrió. Aprendiste bien. Ahora es conmigo. Y se fue. No con tristeza, sino con la certeza de que algunas presencias persisten incluso después de partir. Tomás se fue meses después, en una mañana tranquila, mientras dormía. No hubo sufrimiento, ni hospitalización prolongada. Solo un sueño que se transformó en silencio definitivo. La noticia llegó primero a Sofía, por medio de un antiguo empleado del hotel, y fue ella misma quien se lo comunicó a Lucía. No hubo llanto inmediato. Las dos se quedaron sentadas en la cocina largo rato, en silencio, cada una sosteniendo una taza de café ya frío. Era como si su ausencia todavía se acomodara entre los objetos. Al día siguiente, Lucía escribió una carta. No era un texto público, ni un artículo de homenaje. Era una carta personal, dirigida a un hombre que nunca quiso ser héroe, pero que aprendió a ser esencial. Tú no fuiste nuestro milagro, solo fuiste humano, y eso nos bastó. No la leyó en voz alta. Enterró la carta doblada en 4 en el jardín de la casa nueva, junto a la primera flor que plantaron juntas. En silencio, Tomás había dejado parte de su patrimonio al proyecto social, con la condición de que su nombre nunca fuera el centro de atención. El edificio de la nueva sede se llamó Centro Palabra de Origen, Unidad Raíz. Al cortar la cinta de inauguración, Sofía recordó cuando el suelo de su casa era de barro y la luz provenía de un cable de la calle. Miró a su alrededor, vio madres, profesores, niños, voluntarios, y en medio de la multitud sintió su presencia, no como un recuerdo distante, sino como una sombra suave que acompaña a quienes se quedan de verdad. Él creyó cuando nadie más creía, se dijo para sí misma, mientras acomodaba los papeles en la mesa principal del acto. Más tarde, al ver a Lucía conversando con adolescentes en el patio, recordó lo que Tomás habría dicho. Tal vez no dijo nada, tal vez solo miró, como siempre hacía, con ese orgullo que no necesita ruido. Con el paso del tiempo, el nombre de Tomás dejó de mencionarse tanto, pero nunca se olvidó. Estaba impreso entre líneas en los libros de Lucía, en las paredes discretas de la sede del proyecto y, sobre todo, en las decisiones silenciosas que Sofía tomaba cada día. Era como si él siguiera allí, guiando con su presencia, sin voz. Lucía, ahora de 19 años, ya daba talleres por su cuenta. Escribía de madrugada, respondía cartas de lectores y empezaba a preparar su segundo libro. El primero, La casa que esperaba, ya había sido adoptado por escuelas en 4 estados. En uno de sus viajes, durante un conversatorio con
Estudiantes, una niña preguntó si ella había sido adoptada por un millonario. Lucía se rió. No. Me escuchó un hombre que nunca había escuchado a nadie. La respuesta dejó la sala en silencio, y en ese instante ella comprendió. Su historia no se trataba tanto de ser salvada, sino de haber tenido la oportunidad de mostrar quién era, cuando todo decía que no sería nada. Al regresar a casa, compartió esto con Sofía, quien la escuchó con calma, como siempre hacía. Ambas estaban sentadas en el porche, con los pies descalzos y una manta sobre las piernas. El cielo estaba despejado y una estrella fugaz cruzó el firmamento. ¿Crees que él vería eso?, preguntó Lucía. Creo que sí, pero no estaría mirando la estrella, estaría mirándonos a nosotros, respondió Sofía. Se rieron, sin necesidad de decir nada más. Así era entre ellas. Palabras precisas, silencios profundos. Sofía apoyó su brazo sobre el hombro de la hermana y posó la cabeza en él. Lo construimos juntas, dijo, y Lucía apretó su mano, añadiendo, con lo que nos dieron, con lo que faltó y con lo que nunca dejamos de soñar. Aquella noche ninguna de las dos durmió temprano, no por insomnio, sino por gratitud, como quien sabe que, aún sin promesas, todo valió la pena. Meses después, Lucía fue invitada a escribir el prólogo de una antología de nuevos autores periféricos. Aceptó de inmediato, pero al abrir el documento en blanco comprendió que lo que quería escribir no era sobre literatura, sino sobre elecciones. Empezó así. No. Fue una historia de superación. Fue de continuidad, de no dejar que el final llegue antes de la mitad. El texto hablaba de noches de lluvia, de arroz compartido, de palabras tachadas en cuadernos mojados. También hablaba de un hombre que aprendió a quedarse, y de una mujer que nunca dejó de construir, aunque sus manos estuvieran vacías. Al terminar el prólogo, se lo envió a Sofía para revisarlo. Ella no cambió ni una coma, solo dejó una nota al margen. Escribiste lo que viví. Gracias por devolverlo en palabras. Lucía guardó aquello como si fuera un premio. Quizá de verdad lo era, el más importante de todos. La noche de lanzamiento de la colección, en una librería pequeña decorada con luces colgantes y papel craft en las paredes, Lucía leyó un fragmento del prólogo. Al terminar, recibió aplausos de pie. Alguien preguntó a quién quería homenajear con ese texto. Ella miró alrededor, respiró hondo y respondió, a mi hermana, y también a un señor llamado Tomás, que un día escuchó una pregunta en el lugar equivocado y contestó de la manera correcta. Algunos rieron sin entender, pero otros sintieron el peso de esa frase. Al acabar el acto, una joven se acercó con un cuaderno en las manos. ¿Puedes firmar? Lucía tomó el cuaderno y al abrirlo, notó que la cubierta estaba remendada con cinta y las páginas reutilizadas de otro cuaderno escolar. Sonrió con los ojos y escribió despacio, con letra firme. Para ti, que escribes aún cuando todo falta. Nunca permitas que te digan lo que no puedes contar. Cerró el cuaderno como quien sella un pacto. Aquella noche, al llegar a casa, Lucía encontró a Sofía tendida en la hamaca, leyendo por milésima vez el libro de la hermana. No dijo nada al principio, solo se sentó en el suelo, recostada contra la pared, mirando el vaivén suave de la hamaca y el sonido de las páginas al pasar. Por un momento, el mundo pareció quedar suspendido en ese pequeño cuarto. La luz amarillenta de la lámpara, el olor a frijoles en la olla y el murmullo de risas lejanas provenientes de la calle. Fue allí, en ese silencio lleno de significado, donde todo había comenzado. No en una oficina, ni en un escenario, sino allí, entre lonas, bolsas y promesas calladas de que vamos a encontrar la forma. Sofía cerró el libro y miró a la hermana. ¿Te diste cuenta de que todo cambió el día que alguien respondió sí a una pregunta improbable? Lucía asintió, con una sonrisa tranquila.
Y desde entonces jamás volvimos a pedir migajas. Las dos rieron y luego guardaron el silencio, no por falta de palabras, sino porque sabían que algunas verdades no necesitan repetirse. Lucía se levantó, tomó el cuaderno viejo que siempre llevaba en su mochila y lo colocó sobre la mesa. A su lado dejó un bolígrafo azul de plástico y sencillo. ¿Vamos a escribir otra historia?, preguntó. Sofía cruzó los brazos fingiendo duda. ¿Y tendrá final feliz? Lucía sonrió. Tendrá un comienzo justo. Eso ya es suficiente. Y así, sentadas lado a lado, comenzaron otra historia. No para los demás, sino para ellas. Una historia sin fórmulas, sin garantías, pero llena de dignidad, elección y verdad. Porque lo que vivieron no cabía en frases hechas. Estaba tejido con gestos, con espera y con coraje. Y sobre todo, con un amor que se construyó no con promesas, sino con presencia. Años más tarde, Lucía publicó un libro de memorias titulado Cuando pedí migajas. En él no hablaba de miseria, sino de encuentros. Contaba la historia de una niña que pidió comida del suelo y de un hombre que no le dio un sermón ni lástima, le dio un plato limpio. Relataba la vida de una hermana que sostuvo dos mundos con sus brazos cansados, de palabras que sostuvieron techos y de silencios más curativos que discursos. El libro se convirtió en lectura obligatoria en cursos de pedagogía y fue adaptado al teatro por un grupo de jóvenes de la periferia. Cuando preguntaban a Lucía si todo era verdad, ella respondía: la verdad es lo que queda después de que el hambre se va. Y quienes lo leían entendían, porque aquella historia, aunque única, reflejaba otras miles, de personas que solo necesitaban que alguien las viera en el momento justo antes de convertirse en estadística. En la última página del libro dejó una dedicatoria sencilla, para quien solo tuvo el suelo pero aún así eligió sembrar. Y firmó con su propio nombre, pero también con el de Sofía, porque, como ella misma decía, ninguna línea habría existido sin el cuidado firme de su hermana. Al final de una charla ya adulta, preguntaron a Lucía qué creía que había salvado su vida. Ella reflexionó un instante y respondió: nadie me salvó. Me cuidaron. Eso es distinto. Y salió del escenario con la misma ligereza de quien regresa a casa, sabiendo que ya no tiene que demostrar nada. En cada paso llevaba la fuerza de quien ya cayó, ya fue invisible, pero hoy escribe su propio destino, no con tinta dorada, sino con el bolígrafo sencillo que quedó cuando todo lo demás faltaba.